a, vamos a ver este tema que, bueno, para mí es fascinante. Este es uno de los conceptos más interesantes porque se da en todo tiempo, se da en las familias y no solo se da un triángulo, sino que se van generando muchos Múltiple. triángulos. Sí, Sí. como lo vamos a ver. Ujú. Entonces, voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Ok. Triángulos emocionales. Este es, aunque no hay un orden fijo, pero este sería nuestro tercer concepto. Ujú. Y entonces el primer concepto fue de lo que es la familia nuclear. Y después el segundo concepto fue acerca de la diferenciación del self. Sí. Y entonces, este concepto es de los triángulos emocionales. Y, y vamos a leer esto. Disculpe que es un poquito largo, pero Ujú. no lo pude acortar más. Ujú. Entonces, lo vamos a leer. Dice, un triángulo es un sistema de relación entre tres personas. Se le considera la piedra angular o la molécula de todo sistema emocional mayor, porque el triángulo es el sistema de relación estable más pequeño. Un sistema emocional de dos personas es inestable en sí mismo, pues tolera mucha tensión sin incorporar a una tercera persona. Un triángulo puede contener mucha más tensión antes de involucrar a otra persona, ya que la tensión se puede desplazar entre tres relaciones o tres personas. Sí. Ujú. Si la tensión se vuelve demasiado alta para ser contenida dentro de un triángulo, esta se extiende a una serie de triángulos interconectados. Repartir la tensión puede estabilizar un sistema, pero nada se resuelve. ¿Cuándo ocurren los triángulos emocionales? Cuando aumenta la tensión en una relación y una tercera persona es atraída, creando confort entre las dos personas de la relación original. Esta otra explicación es similar, solo con otras palabras. Ujú. Cuando dos personas experimentan estrés emocional, tienden a atraer a un tercero para disipar esa tensión. Ah. Triángulos emocionales. Si recuerdan, Manu, esta imagen que les presenté al principio cuando hicimos la introducción de la teoría. Ujú. Eh, este, estos cuadros aquí, o más bien serían triángulos, este, representan aquí una familia, ¿verdad? Aquí está el papá, la mamá y una niñita. Sí. Entonces, este símbolo aquí como de un papel arrugado es la tensión que hay en el ambiente. Ujú. Entonces, esta tensión, llega el papá con esa tensión o ese estrés del trabajo. Llega de su trabajo y trae problemas con, no sé, muchas cosas. Entonces, viene enojado, su esposa y su hija ya están listas para cenar juntos, pero el esposo viene enojadísimo y no quiere hablar con nadie. Entonces, sí, llega y le saludan y lo que sea, y él dice, déjenme en paz, me voy a mi cuarto. Ok, se va a su cuarto. Entonces, acá en la imagen B, la Ujú. tensión que él tiene la está pasando a su esposa y su esposa pues dice, ok, pues vete al cuarto, está bien. Y ya acá en la C vemos que el esposo se fue al cuarto y se quedó tranquilo.
a descansar. La esposa se quedó con la tensión. Y en la D vemos que, bueno, aquí en la C, la esposa le dice a la niña, bueno, pues vamos a cenar, pero come bien y pórtate bien y no sé qué. Pero en la D ya la niña se empieza a comportar mal y hace un berrinche y tira la comida y no sé qué. Y entonces ya la esposa se va con el esposo y dice: "Oye, ¿qué te pasó?". No, pues, no, pero no, bueno, pero ya estoy bien. Okey. Entonces, ellos están bien. Aparentemente ellos están bien, pero Sí, ahora quien tiene el problema es la niña, sí. ¿verdad? Y ya ellos dicen: "Oye, ¿y qué le pasa a la niña?". No, pues, últimamente anda así, muy chiflada, decimos nosotros. Entonces, aquí quien tiene el síntoma es la niña, ¿verdad? Bueno, ¿qué factores forman los triángulos emocionales? Número uno es el nivel de autodiferenciación para resistir los triángulos. Recuerda que hablamos acerca de quienes están al tope de la escala de diferenciación del self Ujú, o del sí, yo mismo y quienes están abajo. sí. No hablamos de los que están en medio, que somos casi todos, Sí, la mayoría, ujú, porque no estamos ni muy arriba, ni en el 100 ni en el cero, porque todos, tenemos, estamos teniendo este nivel de diferenciación que estamos batallando con las emociones y con todo. Entonces, no hablamos de eso, pero aquí dice que lo que forma los triángulos emocionales es una de las razones es tener un nivel de autodiferenciación bajo o que no es tan lo óptimo, ¿no? No hemos aún, nos damos a los triángulos porque todavía estamos metidos en nuestro propio, en nuestro desarrollo emocional y no conocemos cómo podemos diferenciarnos mejor. Em, y por lo tanto, no resistimos los triángulos, solamente nos damos a los triángulos, ¿verdad? sí, Número 2, la cantidad del estrés también. El triángulo se forma si traemos mucho estrés que, que simplemente no podemos resistir el reaccionar, el ser reactivos. No lo podemos soportar. Este, y la fuerza continua de triángulos generacionales en nuestra familia de origen que nunca han sido resueltos. No es solamente qué tan maduros emocionalmente somos, cuánto estrés traemos, sino también cuánto traemos de familia de origen, qué es lo que vimos en sí. nuestros padres, Ujú, qué es lo que se ha dado desde las generaciones, qué patrón de comportamiento hemos visto y de reactividad hemos visto y que lo traemos en la sangre porque, porque lo hemos visto, ¿no? Y no lo hemos resuelto. Todavía, por ejemplo, todavía vamos a suponer yo reacciono como reaccionaba mi mamá y no me he dado cuenta que aquella era mi mamá, era su triángulo, sus triángulos, yo soy yo, ¿verdad? No lo hemos resuelto. Em, los triángulos emocionales se fijan con el tiempo en las familias y actúan predeciblemente para aliviar el estrés y la ansiedad. Em, Muchas veces los triángulos se dan no esporádicamente, sino que ya son un así como que se puede predecir. Tu papá va a llegar enojado. ujú. Tú, am, y, la niña va a hacer su berrinche. Ah, Este,
son predecibles. Se puede predecir qué va a suceder, ¿verdad? Oye, pero vamos a hacer tal cosa, sí, pero se va a enojar tu papá. Sí, pero ¿cómo sabes si todavía no lo hacemos? Pues es que es predecible, ¿verdad? Y esos, ah, em, reacciones también son para aliviar el estrés y la ansiedad. Es como golpear ¿cómo se llama? La perilla, o no sé cómo le llaman los boxeadores, ya, Sí, sí. ¿verdad? O pegarle a la pared cuando estamos, bueno, yo no le he pegado a la pared, pero mi esposo sí, en un rato de coraje, ¿no? Para aliviar esa tensión, es que a veces reaccionamos con nuestras posturas emocionales. Ok, ejemplos. Vamos a los ejemplos. Un ejemplo, dos personas que se reúnen por primera vez para aliviar su nerviosismo, hablan del clima o de los deportes. Este es un ejemplo donde se involucra una tercera parte, no persona, sino elementos. Por ejemplo, aquí el deporte y el clima. Sí. Eh, Ok. Vamos a suponer que es una pareja que se están conociendo, ¿no? Todavía no se han conocido bien y en persona, ¿verdad? Han hablado por teléfono o algo así. Entonces se sientan, ya se juntan y es difícil empezar a hablar de ellos. Entonces, bueno, para aliviar esta tensión, pues, oye, ¿cómo está el clima? En fin, siempre se va a involucrar ya sea a alguien o a algo para poder aliviar esa tensión. Otro ejemplo, hablando del jefe con otros empleados, para evitar hablar claro y directo. Recordemos que los triángulos se forman por falta de diferenciación del self, entonces, o del yo. Entonces, aquí este grupito pudieron haber hecho algo diferente, ¿no? En vez de esta persona, este empleado, pudo haber hecho algo diferente si fuera más maduro emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? En vez de hablar con otros empleados, ¿qué pudo haber hecho él para no involucrar a alguien más y empezar a hablar? ¿Qué pudo haber hecho él si él fuera más, mm, más maduro emocionalmente? Por ejemplo, Posiblemente. sí, hermano. Sí, o sea, puedo haber hecho otra pregunta o otra acción, vamos, sin involucrarse tanto como se ve ahí, que están muy privados, muy Ujú. entre ellos, ¿no? Cuchicheando, ¿verdad? Sí, es esta palabra, ¿no? Sí, ajá. Aquí el jefe y ese empleado estaban en conflicto, ¿verdad? Sí. Algo no está bien entre ellos. Surgió alguna inquietud o alguna diferencia, algún roce. Entonces el empleado, en vez de ir con el jefe y hablar con él y decir, jefe, discúlpeme, pero algo no está bien, ¿verdad? Yo veo que tal cosa, ¿verdad? Y pues quisiera saber, ¿verdad? Que si podemos aclarar eso o mire, reconozco que tal cosa, ¿verdad? O mire, jefe, la verdad es que no me gusta tal cosa y así, o sea, a tratar de hablar en claro entre ellos, porque lo que pasa con esta parejita aquí es que el empleado está disgustado o algo con el jefe y para aliviar esta tensión, lo que quería él sacar, lo saca con otros empleados Ujú. y quizás diferente, ¿no? Este,
entonces ya él, como ya sacó su tensión acá, ya él no hay problema con el jefe. Puede tener Sí, una relación así un poco distante, pero bien, no hay problema. Ya se fue esa tensión. Esa tensión puede ir se puede distribuir en este triángulo también, sí, claro. ¿verdad? Ujú. Sí, ¿algo, hermano? Ujú. Sí, Quería, solo lo que estoy entendiendo es poder hacer la manera correcta cuando queremos decir algo, ¿no? exactamente. Sí, Ujú. Sí, exactamente. Sí, o sea, recuerde, o recordemos el ir al balcón sí, o reflexionar, ¿verdad? Eh, si algo sucede, algo surge que nos da estrés, que nos da un poquito de desasosiego. Digo, espérame, algo. Y muchas veces tenemos eso y como que decimos, algo no está bien, mm, ¿verdad? Entonces, parar, pensar, orar, ¿verdad? Decir, Señor, ayúdame en esto, reflexionar. sí, Irse al balcón y decir, a ver, algo está mal, pero ¿qué es? Exactamente qué es, porque en esta plática yo me sentí mal, pero ¿qué pasó? O qué hice, muchas veces uno dice, ¿qué hice mal, verdad? mm, Pero sí se puede analizar uno a sí mismo, pero también puede uno irse al balcón, le permite analizar a los demás y ver todas las cosas más cosas que si solamente se centra uno en las demás personas y decir, me hicieron, me hablaron de mí, me ofendieron, ok, espérate, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? Y entonces, si hay que enfrentarlo, pues enfrentarlo. ¿Verdad? Pero ya viene con otras cosas, otras perspectivas, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasó es que, pues, el jefe, pues sí me llamó la atención, pero ya me di cuenta, lo que pasó fue que es que yo hice tal cosa, pero no era esa mi intención, era así y así, ¿verdad? Entonces ya puede regresar con el jefe y decir, ¿sabe qué, jefe? No, las cosas no son como usted piensa, o qué sé yo, ¿no? Pero ya más calmado, ya más tranquilo y sobre todo ya teniendo todos los puntos en su mente, ¿no? Para tratarlos. Y eso nos creo permite, o sea, estos conceptos nos permiten hacer eso, este, ser más reflexivos en vez de reactivos. sí. Ujú. Ok, la siguiente este es otro ejemplo. Este ejemplo dice, es una madre que se centra en los niños, dejando a su esposo fuera o ignorándolo, evitando un conflicto marital. Aquí la mamá y el papá tienen un conflicto que quizás para no tratarlo, prefiere la mamá en este caso, por ejemplo, vamos a decir un reclamo o algo que ella tiene también algo que ella ha visto o que le ha herido o que se ha sentido mal o algo así. Entonces ella se enfoca en el niño. Este, haciendo como una labor de mamá muy preocupona por su niño, pero está a la vez respondiendo a la tensión que hay entre ella y su esposo. Entonces lo deja fuera, ¿verdad? Es mi niño, es mi hijo y lo tengo que cuidar porque esto. Y entonces, pero no está respondiendo adecuadamente al conflicto Un que hay conflicto. entre ellos dos. Entonces, es una madre que se centra en los niños o en el niño, dejando a su esposo fuera o ignorándolo. Parece ser que es nada más una obsesión de ella por el niño,
pero realmente este sería un caso de triángulo también, porque está dejando al esposo, está distanciándose de él, usando al niño. ¿Qué piensa, hermano? ¿Cómo se puede evitar esto? Pues la cámara es lo que hemos aprendido, el, ser un responsable de lo que hicimos, lo que dijimos, o sea, porque esa no es la manera correcta como enfrentar una situación. Exacto. Sí. Ujú, Siento de lo que debiera hacer es no que descuide a su niño, ¿no? De ninguna manera, sino que ujú, tratar de resolver esa situación, esa diferencia que ha habido con el esposo. Sí. ujú, ujú. Y sí, y este tipo de triángulos se da mucho en las familias. Este, mm, a veces no es porque la mujer lo quiere así, bueno, en este caso diciendo mujer y hombre, como al menos como yo lo he visto más, pero también a veces es como como que no tengo otra más que solo ocuparme de los niños. O no estoy ignorando a mi esposo, sino que mi esposo me ignora a mí y por esa razón es que yo ahora me centro en los niños. O sea, se dan diferentes tipos de triángulos, en verdad, pero siempre es lo mismo, que se puede arreglar, se podría arreglar siendo los dos maduros y platicando, Sí. hablando acerca de ese cariño y esa atención que se debe de dar a los niños, pero sin olvidar también la comprensión entre la pareja y el dedicarle tiempo, él a ella y ella a él, igual como ella al niño o él al niño, ¿verdad? Platicándolo y estando de acuerdo, lo cual yo sé que es muy difícil en algunas familias, pero eso es hacia donde vamos, a adquirir esa madurez emocional que nos, que nos ayuda a resistir los triángulos. Aquí está otro ejemplo que yo le puse tener una aventura amorosa, pero aquí en este dibujo, si se fija usted, la cara de la mujer viene de una computadora. Sí. Entonces, puede ser aquí donde en el triángulo donde yo puse esposo, esposa y acá puse otra mujer, también puede ser una computadora o puede ser cosas, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más de cerca. Y otro ejemplo, una esposa pone a sus hijos contra el padre en un divorcio para aliviar su coraje. También es lo mismo, o sea, aunque la pareja ya no está junta o se está separando, los triángulos ahí están, porque los lazos familiares, pues no se pueden romper, los lazos emocionales no se pueden romper tan fácil, ¿verdad? Entonces ahí está como quiera que sea ese triángulo. Otro ejemplo, los chismes, ¿verdad? Al menos yo es lo primero que pienso cuando pienso en un triángulo y también el triángulo amoroso, porque hay creo hasta canciones acerca de eso. Pero los chismes, dice, chismes sobre alguien que no está presente. Lo miramos en el otro ejemplo del empleado con su jefe y hablando mal de él a los otros empleados. Es lo mismo, aunque la persona aquí no está presente, la amiga no presente, está presente en el triángulo, ¿verdad? Y hay conflicto o hay algo que no está bien entre la amiga que no está presente y la amiga que está eh, chismeando acerca de ella. Este, hay algo, pero entonces ya se involucra otra persona y esa persona forma el triángulo y se disipa un poquito la tensión. Y muchas veces estas dos personas pueden seguir con una amistad, pero no es una amistad sincera porque ya hay algo que está, ya hay un triángulo que se ha dado y que no se ha resuelto.
Entonces hay que trabajar en eso también, ¿verdad? ¿Quién puede ser el tercer ángulo? Lo que le decía hace un momento. Puede ser una persona, lo más común, puede ser una persona, puede ser un rol también, un papá, una mamá, un empleado, ¿verdad? Un temor o una fobia también. Ya poner de por medio tengo un temor de enfermarme. Tengo eso no, porque eso me enferma, ¿verdad? Entonces ya puede ser un, ah, un triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, entre la pareja. No, es que esto, y yo tengo que ser así porque esto, tengo este temor tan grande. Entonces es como ya yo ya me ocupo mucho de, vamos a suponer, una fobia a engordar, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí está yo tengo que dedicarme a ejercitar, a hacer ejercicio todo el tiempo, a comer de esta manera. Entonces ya se le pone más atención a eso. Quizás es un problema en la pareja que no se quiere discutir. Entonces se centra en algo más, ¿verdad? Y ya se forma ese triángulo. Y yo estoy segura de que esto de la fobia o del temor, y cada uno de estos tiene muchísimo que explorar. Un trabajo también, ¿verdad? El workaholic, le llaman acá, no sé cómo se dice en español, el que trabaja, ¿cómo? Am, como el que tiene como una adicción al trabajo o algo así. Puede ser la iglesia también. Sí. Entre nosotros, y entre líderes, entre pastores, entre personas llamadas por Dios a servirle, también en algún momento, o personas que trabajan en la iglesia, que hacen, o que simplemente asisten a la iglesia y ponen la iglesia como, diría, como una excusa para no enfrentar otros problemas en su casa. Entonces no es que la iglesia, y ponen a la iglesia primero, entonces ya también se hace un triángulo. Una creencia también puede ser, Sí, sí. ¿verdad? Y una adicción. ¿Cómo evitar los triángulos emocionales? Número 1, concéntrate en ti mismo, no como algo egoísta, sino en concentrarse en enfocar en su responsabilidad o mi responsabilidad, que es de yo me responsabilizo por mis sentimientos, por mis convicciones, y por mis convicciones no voy a entrar en este juego, en este triángulo. Porque recuerde, autodefinición. Yo soy quien soy, y estoy muy seguro de lo que soy y de las decisiones que yo hago, y las convicciones que yo tengo y lo que yo creo y por qué lo creo. Entonces, concentrarse en sí mismo y en lo que ya ha decidido ser y hacer, y ser fiel a sus principios. Entonces, concentrarse en sí mismo y recordar, ok, esta situación va en contra de mis principios. Entonces, tengo que buscar la manera de no participar. Yo estoy seguro de que yo no debo de seguir este triángulo. Yo he decidido que yo no voy a discutir, primero voy a pensar, concentrarse en sí mismo primero, en lugar de los demás, porque es fácil decir, ay, me está ofendiendo, ay, que trae contra mí, ay, ya.
Ajá, concentrarse en sí mismo primero. Número 2, controlar la ansiedad. Yo pienso que es junto, ¿verdad? Ujú. Controlar la ansiedad. Y creo que en esto es ir al balcón, Sí. respirar tranquilo, ok, me está pegando fuerte esta situación, pero tengo que controlarme y mantenerse no reactivo, controlar la ansiedad y enojarse, pero no pecar, ¿verdad? Ok, sí estoy hirviendo, pero voy a estar tranquilo, me voy a controlar. Qué difícil es, ¿verdad? Vamos a ver aquí Jesús, a Jesús evitando los triángulos. Hermana, Y hermana, tenemos, ajá, ya sabemos que los triángulos están en la familia y que siempre, y todos estos triángulos que hemos estado hablando hasta ahorita son triángulos negativos, pero no, que tienen una connotación negativa, pero no necesariamente son malos. Hay triángulos que solamente son naturales, se dan y son buenos, y hay buenos, hay malos, pero hemos estado hablando de los triángulos que nos dan resultados negativos, ¿verdad? Porque estamos hablando de las emociones. Creo que hemos puesto ya algunos ejemplos de los triángulos que se dan, que nos hacen daño. Eh, y aquí vemos a Jesús evitando algunos triángulos. Por ejemplo, aquí esto está en Lucas 10, y ujú. aquí puse de una vez el texto que dice, a ver, vamos a ver. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 38 al 42. Ok. ¿Cómo vemos aquí a Jesús evitando entrar en un triángulo? ¿Qué es lo que usted mira así? Bueno, ¿cuál es el triángulo que se intentaba formar? Sí, involucrar a la otra persona en que Jesús ah, le llamara inclusive la atención, porque es lo que quería hasta cierto punto, que Jesús le llamara la atención, le decía, oye, pobrecita, tú estás bien interesada en cuidarme y esta no, ¿verdad? Y ella Ajá. buscaba un choque entre las tres personas ahí. Ujú, Sí, cierto, muy cierto. Aquí el conflicto era entre las 2 hermanas, ¿verdad? sí, Pero ella quería involucrar a Jesús. a Sí, es Jesús. verdad, es Y verdad. Jesús le dijo, Y Jesús, nos da una muestra aquí de cómo es ser, centrado en sí mismo, em, "Ah, en sus convicciones, en su propósito en su vida, en la vida, terrenal que él tuvo, y su propósito, para él era muy importante que la gente le escuchara, que la gente estuviera, para él pasar tiempo con la gente. Para él no era importante que le sirvieran como buen amigo que eran, ¿verdad? Que le dieran su comida, para él eso, porque ese era el afán de Marta, ¿verdad? Quería tener todo preparado para él, para recibirle y todo, pero Jesús alcanzó a ver su propia persona antes de involucrarse en un triángulo. Él se miró a sí mismo. Realmente lo que me pide esta mujer es algo a lo que yo vine.
a meterme en un problema con ellas, a continuar un problema que ya ellas tengan y a favorecer a una y no a la otra. Él se centró en sí mismo, ¿verdad? En sus convicciones, en lo que su propósito, lo que él ya tenía establecido desde antes que era su propósito en la vida y era seguir ese llamado, ¿verdad? Entonces vemos eso en Jesús y en su respuesta eh, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No solamente se vio a sí mismo y se tranquilizó de no reaccionar con lo que le estaban pidiendo que hiciera, ¿verdad? Y quizás enojarse por ver el corazón de aquella muchacha de sierva que anda haciendo, ¿verdad? Y él decir, oye, pues de veras, esta no le está ayudando, ayúdele, porque eso es lo que yo haría. Yo diría, qué mala muchacha que no le ayuda a su hermana, ¿verdad? Así a simple vista, ¿no? Además, otra de las reglas es que uno no, quien está desarrollado emocionalmente, no se deja llevar eh, ah, por comentarios de rechazo, como tampoco de bien, de gloria, ¿verdad? Ok, pues aquí me están dando cierta autoridad, eso quiere decir que yo soy importante, no sé, tampoco se dejó llevar por eso, sino él sabía quién era, pero más que nada influía en él su propósito y sus convicciones. Entonces es importante ser fiel a sus principios, ¿verdad? Exacto. Entonces, y su principio más importante era precisamente lo que estaba haciendo María. Y entonces solamente como parecía que se iba a generar un conflicto entre ellos dos, aquí, pero él habla claro y de frente. Dice, mira, lo más importante en esto no es limpiar, no es preparar, no se preocupen por mí. Lo más importante aquí es escuchar. Es una parte que es tan importante que nunca te lo van a poder quitar de tu corazón. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? El escuchar el evangelio y el escuchar la palabra de Dios y el meternos en el conocer más a Dios, esa parte nadie nos la puede quitar, ¿verdad? Entonces, me gusta cómo Jesús jugó este eh, triángulo que se quería formar y eso se llama algo así como destriangular. Salirse de un triángulo. Exacto. ¿Algún comentario en cuanto a este ejemplo? Yo creo que pues, Jesús es Dios, ¿no? Y la sabiduría que él tenía para evitar entrar en una discusión que pudiera terminar en la amistad que había entre estas dos mujeres. Creo que es un ejemplo contundente para nosotros. Yo creo que esto es muy común, muy común. Nosotros los pastores a veces tenemos que aconsejar a los líderes, aconsejar a personas que puede convertirse en un triángulo cuando está el esposo y la esposa, los hijos, y necesitamos esa sabiduría que Jesús tenía, que Jesús tiene para demandarle que nos dé sabiduría para poder evitar más discusiones, ¿no? Exacto. Gracias por mencionar eso, pero en consejería es que eh, el pastor o el consejero necesita mucho esta sabiduría porque es fácil meterse en un triangular
ya sea con uno o con el otro, por ejemplo, en la pareja, ¿verdad? Por eso yo creo que es bueno tener a la pareja junta en consejería, pero también es necesario escuchar la versión de cada uno y a veces es necesario escucharles por separado. Y lo más seguro es que, por ejemplo, la esposa diga, no es que él, o que él diga, no es que ella, y el pastor o el consejero tiene también su corazón y sus emociones allí listas, y con su pasado, su origen, están todas estas cosas en su cabeza, en su mente y en su corazón, que sería fácil hacerse al lado de alguien, Sí. ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa área, como usted dice. Sí. Ok, entonces vamos a seguir. Otro caso, y este caso es Jesús, otra vez, Jesús evitando los triángulos. Vamos a ver este caso en Marcos 3, 20, perdón, 31 al 35, pero incluí el versículo 21, porque también habla de los familiares de Jesús. Y dice, cuando lo oyeron los suyos, ese es el 21, perdón, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ok. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Ok? Entonces aquí también vemos intentos y vemos a Jesús destriangulando. Es duro cuando los familiares le piden a la persona, salte de allí, ¿a dónde vas? Pues voy a la frontera. No vayas a la frontera, te van a hacer daño, algo te puede pasar, pero es que yo creo que Dios me manda. Sí. No, ¿verdad? Cosas así. En este caso, em, la mamá, la madre y los hijos, perdón, sí, sus hijos de ella, la madre y los hermanos de Jesús le buscaban, ¿verdad? Estaba sucediendo que la situación de Jesús, o sea, él haciendo su labor, la situación era difícil porque él estaba haciendo cosas que nadie hacía, sanando, y haciendo estas maravillas, ¿no? Pero a la vez, y sacando demonios, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Entonces ya, pues los familiares se preocuparon por él y decían, bueno, ¿qué le pasa, no? Mejor, mejor, ¿qué tal si vamos a buscarlo? Porque se va a meter en problemas, ya estaba en problemas, ¿verdad? Em, entonces, la reacción de Jesús aquí, cuando le dicen, ahí afuera está tu mamá y están tus hermanos, te están llamando. La respuesta de Jesús es muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Otra vez, él recordando sus principios, su llamado, sus convicciones, su propósito, y diciendo, ok, yo tengo a mi mamá y tengo a mis hermanos, y sí, yo soy el hermano mayor, yo ya parece que José ya no estaba por allí, ¿verdad? Entonces, yo soy el hermano mayor y yo soy responsable, pero yo la dejé a ella bien con mis hermanos, eh, para yo dedicarme a lo que yo sé que debo de estar haciendo. Entonces,
yo tengo que estar predicando y haciendo la voluntad de Dios y enseñando la voluntad de Dios. Entonces, no tengo por qué regresar a los lazos que me llaman, pero que no está, mi lugar no es allá, mi lugar es aquí. Sí, Eh, pudo salir de eso em, afirmándose en su propósito, ¿verdad? Pensando él también no reaccionando a esos lazos emocionales, ¿verdad? Que le llamaban también seguramente. "Ah, es mi claro. mamá", ¿verdad? Está enferma mi mamá y tengo que, y si no lo hago yo, ¿quién? ¿Verdad? Muchas cosas que podemos ver que Jesús brincó para hacer su propósito, para lo que él había venido a esta tierra. Sí. ¿Qué más cosas mira usted, hermano, en este ejemplo? Varias cosas, ¿no? Una de ellas es la, el principio del llamamiento que Jesús tenía, el llamamiento que él tenía, él venía a ser exactamente, nadie lo movió, ¿no? Ujú, Nadie lo movió, inclusive los sentimientos con mamá, con papá, con los hermanos, ya. con la gente que estaba ahí atendiendo. Él, yo entiendo que en ningún momento quiso hacer más por el grupo que estaba atendiendo, sino que ella atendió el llamado que tenía de parte de Dios ahí. Ujú. Otra cosa que puedo ver es la actitud. Me voy hasta cómo tomaría María y sus hermanos. En este momento ellos no estaban presentes ahí. Sí, no estaban Ujú. presentes. Sin embargo, Jesús le dice claramente cuál era la voluntad del Padre, ¿no? Cuál era el deseo del Padre para él. Entonces, y aquí deduzco lo siguiente, manera que a veces quizás de este triangular, como usted le llama, en una situación de conflicto, en una necesidad de estas, posiblemente podamos, quizá no lastimar, pero hacer sentir a alguien, ¿no? Ah, Quiero pensar que María y sus hermanos o alguno de ellos se sintió incómodo por alguien salió y le dijo, ve y diles que estoy haciendo la voluntad de mi padre, ellos están bien. El, el- Tal vez ellos se dieron cuenta que amor Jesús tenía un desinterés por ellos. Quiero oh, pensar, quiero pensar en eso, hermana, quiero sí, pensar en hermano. eso. Ujú, sí, ajá. Pero lo que usted la palabra que usted usaba de triangular, eh, Sí, eh, con un precio bastante alto, porque yes, es hermoso estar con la familia, es verdad. es hermoso estar con los hermanos, pero por encima de eso hay un llamamiento que Dios hizo y Exacto. Jesús tenía muy claro a que lo que Él venía a hacer en la tierra. Ujú, sí. Me ha enseñado algo más que yo no vi, y es verdad. Todo está en esa fuerza emocional, los sentimientos hacia la familia, que es una fuerza, es una fuerza muy poderosa, muy fuerte, muy que nos estira a veces a dejar nuestros principios. Sí, em, por atender, ¿verdad? De allí viene, este, por ejemplo, la mamá que no deja ir a sus hijos, y los conflictos entre mamá y suegra, no, mamá y nuera, ¿verdad? sí. O papá y yerno, ah, Ujú, suegro, o sea, de los suegros, ¿verdad? sí, Pueden ser, porque el hijo siente tanto, ¿verdad? Que la mamá le está llamando, o así, y acude, ¿verdad? Dejando a la esposa, dejando a los hijos, quizás enojados, ¿verdad? O cosas que uno también, uno puede caer en eso, ¿verdad? claro. Este, y sí, o sea, y también eso que usted mencionó, am, quién sabe, ¿verdad? Si María y los hermanos se sentirían ofendidos, este, porque sus intenciones eran buenas,
Sí. o aparentemente eran buenas, sin embargo, no estaban en los propósitos de nuestro Señor, ¿verdad? Muy, muy, muy impresionante y creo que habría mucho que ver en esto, ¿verdad? Hay mucho que ver. Hay Sí. muchísimo. Y claro, admiramos la fuerza, la determinación de Jesús de ir hacia su llamado, no importa qué, sin importar nada más, ¿verdad? Bueno, aquí yo puse mi diagrama familiar de antes de que yo hiciera investigación y encontrara los nombres de otras generaciones y de yo armar algunas historias. Y lo que quería solamente mostrar al menos en mi familia inmediata, es cómo se dan triángulos, ¿verdad? Por ejemplo, solamente en este cuadro que tenemos aquí, podemos ver un triángulo en general. Estamos en triángulo porque aquí estoy yo con mi pequeña familia. Ya los nietos no los puse y claro que omití aquí mucha gente, todos mis hermanos, mis tíos, pero en general, así verlo así como sin mucho detalle, podemos ver que es un triángulo global, al menos en mi familia. Es la hija de 2 padres y esta otra generación. Ahí se forma, es un triángulo mayor, ¿verdad? Pero hay muchos triángulos. Por ejemplo, aquí, seguramente el triángulo principal para mi persona se hizo cuando yo nací, de mi mamá y de mi papá. Había un triángulo natural, permítanme, que se dio al yo nacer, aunque tuve muchos hermanos, de alguna forma se formó un triángulo, mis papás y yo. ¿Cómo, eh, cómo fue ese triángulo? Pues creo que ese triángulo me formó a mí. Y muchas de las cosas que yo hago y cómo yo reacciono ante las crisis, cómo yo soy conocida, la manera que me comporto con mis hermanos, la manera en que yo enseño a mis hijos, que ellos han visto en mí, eso viene de ese triángulo, de mi primer triángulo, mi triángulo con mis papás. Sí. Em, También seguramente mi mamá con sus papás era igual, como yo con mis papás, así mi mamá con sus papás. Hayan estado allí o no hayan estado, como quiera que sea, ese fue un triángulo. Si mi mamá no conoció a su mamá o no se acuerda de ella, mi mamá en alguna forma reemplazó ese ángulo con algo, con algún comportamiento, con alguna persona. Pienso yo que con mi papá, y pienso que ese triángulo mi mamá lo estiró hacia mi papá y por eso mi mamá, o sea, y para ella mi papá era una figura muy, muy grande como si fuera su propio papá, ¿verdad? Pero esas son cosas que yo estoy pensando, no es que así sea, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor sí. Igual mi papá con sus papás. Lo mismo, mi papá recuerda a su mamá muy, muy vagamente, porque tenía 6 años cuando ella murió. Y mi papá no recuerda a su papá. Entonces, pero también igual, fue un triángulo. Sí. Sí. Y se dan triángulos con cada uno de nuestros hijos. En este caso, con mi esposo y mi hijo Orlando, que es el en medio.
Pero también está el triángulo con Christian, que es el más pequeño, y son diferentes los triángulos, ¿verdad? Así es de que hasta ahí con la presentación. ¿Qué piensa, hermano? No, nos da mucha apertura, hermano. Esto da mucha apertura a conocernos más. Mucha apertura. A mí me está sirviendo muchísimo en lo que me estoy conociendo más y estoy conociendo más a mi familia. Mm, Sí. muy bien, muy bien, sí. Lo que estoy aprendiendo es eso. ¿No? Créeme, yo soy bastante práctico, no soy mucho de meterme en profundidad, soy más práctico. Oh, okey. Ujú, Y yo lo que veo, pues, simplemente, eh, los triángulos y ahora que hay en mi familia, ¿no? ujú, Y llego a con mi hija más, por ejemplo, mi hija más chica, tenemos una conexión, ¿no? Los hermanos dicen es que ella es usted y usted es ella, o sea, tenemos los mismos ideales, eh, 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 hacemos casi siempre lo mismo, oh, sí. estamos bastante, tenemos entonces, he aprendido eso, he estado aprendiendo al respecto de, ahora que yo comprendo, de cómo, qué pude haber hecho, en qué momento, amor, me equivoqué a lo mejor, o he llegado a entender a través de esto, de que lo que usted acaba de decir, que dentro de la misma familia hay dos, tres, Oh, sí. familia pequeña, ¿no? Dos, Sí, tres, cuatro, cinco triángulos, ¿sí? sí. Sí, y yo Sí, creo que a veces llegamos ahí a tener choques, este triángulo con este otro, ajá. O se conectan y hay a uno y luego otro y se van juntando, ¿verdad? sí, sí, hermano,